Hola YouTube, me presento, soy Óscar Álvarez Bustos, agente comercial inmobiliario de la agencia Century 21. Esto no tiene nada que ver con la historia que os voy a contar. Yo hacía tiempo no creía en Dios, además no hace mucho tiempo. Es curioso cómo me ha cambiado la vida en tan poco tiempo. Yo estuve en una época de mi vida en la que la ciencia y Dios estaban en el punto intermedio. Yo siempre pensaba que la ciencia tenía todas las respuestas, pero había cosas en la ciencia que no me respondían nunca. Y cuando la ciencia no era capaz de responderla, me iba a Dios. Por ejemplo, el Big Bang. Sí, una teoría muy interesante. Los científicos la han intentado defender por todos los medios, pero es que a mí el Big Bang me parecía una teoría que es que no se sostiene, porque es que es como la gallina y el huevo. O sea, no puede haber una pelota en medio del universo que de repente explote así porque sí. O sea, y a mí esas preguntas no me las respondía la ciencia. Entonces me iba a Dios. Y Dios sí me daba la respuesta, porque Dios es el que creaba el universo. Entonces ahí me daba la respuesta, pero a mí el concepto de Dios, Dios me perdone, no lo pude asimilar, no lo podía asimilar, ese concepto de Dios, de un Dios omnipotente, de un ser así, no lo podía concebir. Entonces volví otra vez a la ciencia. Y luego también me choqué con el ADN humano. El ADN humano es una obra maestra escrita. O sea, a mí me dicen los científicos, no, el ADN, millones y millones de evolución. O sea, el ADN tiene tantísima información que es como si coges un teclado del ordenador, lo tiras al aire y de repente te crea una frase. Es imposible, una frase coherente. O sea, a mí no me cuentéis que la ciencia es que no tiene explicación para la cantidad de información que tiene el ADN. O sea, si cogiéramos libros y libros y libros no- y metiéramos todos esos libros en todos los edificios de Madrid, por ejemplo, lo llenaríamos Madrid todo lleno de libros y ni siquiera llegaríamos a una parte pequeña de lo que es la información del ADN. Y me volvía otra vez diciendo, no, no, es que es imposible. Y me volvía otra vez a Dios. Porque te digo, hay cosas en la ciencia que no me da respuesta. Y sin embargo, Dios sí me daba las respuestas. Pero siempre he estado en ese punto intermedio entre Dios y la ciencia. Y siempre he estado en ese punto. Entonces aquí llega mi historia. Para que Dios, para que yo pudiera llegar a Dios, Dios ha tenido que tener una paciencia conmigo increíble. Sinceramente yo creo que no me merezco su ayuda. Me pareció increíble cómo me ayudó en en mis peores momentos. Yo estuve un tiempo muy perdido en toda mi vida, muy perdido. Siempre arrastrándolo todo, yo pensaba que yo era una montaña, yo pensaba que podía con todo, pero... Y yo he estado siempre solo. Y claro, una montaña, sí, es muy fuerte al principio, pero te vienen las olas y las olas y las olas, y claro, con el tiempo te vas desgastando, y claro, tú te cargas a tus espaldas todo el peso. Y claro, vienen las olas y te vuelve a tumbar, y viene otra ola y te vuelve a tumbar. Y yo, por mi tozudez, por mi cabezonería, pues eso, seguía solo y me seguía levantando, aunque me vinieran las olas y las olas, y yo siempre luchando, y nunca me daba por vencido. Pero, pero Dios no perdió la esperanza nunca conmigo. Él sabía que soy una buena persona, que siempre he tenido unos valores espirituales muy fuertes, y eso él lo sabía.
y solo esperó el momento para ayudarme. Y en los peores momentos además. Y lo más curioso, que ni siquiera se lo pedí yo. Y sin embargo él esperó el momento para ayudarme. Llegó el momento en que Dios dijo, ahora te ayudo. Lo perdí todo. Perdí a mi familia. Perdí a mi hija. Perdí mi trabajo. Perdí mi casa. Perdí todo. Mi coche. El dinero. Todo. Y ya cuando toqué fondo, es ahí cuando dijo Dios, ahora te voy a ayudar. Y lo curioso es que ni siquiera lo pedí. Eso es lo que más me sorprende. Ni siquiera se lo pedí. No fui a la iglesia a decir, oye, por favor, Dios, ayúdame. No, no lo pedí. Y sin embargo estaba Dios ahí para ayudarme. Me recogió del suelo. No me lo podía creer. Me levantó del suelo. Fue increíble. Esa sensación de paz, de alegría, ganas de vivir, no lo esperaba. Yo pensaba, ¿cómo es posible que lo haya perdido todo y tengo esta sensación de alegría, de paz y de ganas de vivir? No, no tenía explicación posible a cómo me sentía. Y fue la mano de Dios que me recogió del suelo cuando más lo necesitaba. Pero sí, estaba herido por dentro. Efectivamente, Dios me ayudó a levantarme, pero Él sabía que estaba en un momento difícil. Y entonces me mandó un ángel. Me mandó un ángel en forma de mi madre, que me ayudó a curarme. Mi madre insistía, vente a mi casa. Yo, yo le decía que no. Yo decía, no, sí, estoy bien, sí. Pero quiero una casa. Y mi madre insistía, insistía, insistía. Yo le decía, no, tú tienes tu vida, tú tranquilo, sí. Yo me encontraba bien, pero no estaba bien. Necesitaba su ayuda, pero yo no lo sabía. Insistió mucho, insistió muchísimo en ayudarme. Y acepté su ayuda. Y fue la mejor decisión que tomé. Le dije, bueno, vale, como insistió tanto, le dije, vale, vamos a hacer una prueba. O sea, vamos a esperar un mes a ver si la convivencia y nos llevamos bien en casa, porque yo no quiero molestarte, quiero que seas sincera conmigo y si por lo que sea no nos llevamos bien, yo no te soporto, tú no me soportas o quiero que me lo digas y yo me voy, me alquilo una casa y ya me buscaré un trabajo. La vida sigue. Y además estaba animado, es que lo curioso que estaba animado, pero sin embargo sí tenía una sensación de que tenía una herida que tenía que curar. Y Dios lo sabía. Y por eso
madre me curó muy bien. Estuve un tiempo muy mal, en el sofá, sin querer hacer nada, solo tumbado en el sofá, viendo la tele, sin hacer nada, curándome. Y tengo una deuda impagable con mi madre. Ya se lo he dicho, que, que se lo intentaré devolver como pueda. Ya le he dicho que no la voy a volver a dejar sola. Esto es lo único. Bueno, y me curé. Me cuidó muy bien. Me dejó mi espacio para que yo poco a poco me curase. Y luego llegó Dios otra vez y me volvió a tocar. Me dijo, Oscar, ya está bien de hacer el vago. Yo creo que ya has tenido tu tiempo de curación. Y me volvió a tocar para que me apuntara a un gimnasio. Y yo dije, ¿qué es esta sensación de querer apuntarme a un gimnasio si estoy hecho mierda? Y me tuve que apuntar a un gimnasio. Y me dio tanta fuerza que es que me levantaba a las 6 de la mañana a ir al gimnasio y me iba por la mañana y por la tarde a ir al gimnasio. Porque Dios me quería en forma. Y ahora os explico por qué. Para poder escuchar a Dios y sentir su fuerza, nos hace falta un triángulo. Un triángulo muy equilibrado, que yo al principio no lo sabía qué es lo que significaba ese triángulo. El triángulo de conexión a Dios lo llamo yo. Cuerpo, mente y espíritu. Yo el espíritu siempre, por lo que sea, en mis reencarnaciones o por lo que sea, siempre lo he tenido muy fuerte. Y eso es lo que más o menos he tenido una pequeña conexión con Dios, pero muy pequeña y de forma natural, porque yo, por lo que sea, siempre lo he tenido fuerte. Pero sin embargo, el cuerpo no lo tenía bien. Llegué a pesar 120 kilos de la depresión que cogí. Y me apunté a un gimnasio. Y me dio tantísima fuerza que he cogido desde los 120 kilos y ahora que peso 83 kilos. Me lo he currado, sí, me lo he currado. He perdido bastante peso y la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que he conseguido en el gimnasio. Luego también la otra punta del triángulo es la mente. La mente también es muy importante cultivarla para poder tener una buena conexión con Dios. Y entonces me puse a estudiar y me puse a leer. Así, me empecé a hacer cursos del INEM y cosas de esas para intentar buscar un trabajo. Dije, bueno, ya que tenía un tiempo de paro, dije, bueno, pues voy a aprovechar y voy a hacer cursos. E hice cursos. Y entonces ya por fin tuve esa conexión con Dios. El triángulo. Bueno, y la meditación, claro. La meditación también es muy importante por las noches, sobre todo para poder oírle, para poder sentir las cosas que me dice. Es muy importante porque al principio no notaba las cosas que me decía Dios. Y entonces, cuando tengo ese triángulo más o menos equilibrado, y sobre todo la meditación es una parte súper importante, porque tienes que conseguir acallar tus pensamientos, dejar callar esos pensamientos que no te paran de torturar, de esos malos pensamientos, de las noticias, que son horribles, que no te dejan pensar, que tienes mucho ruido en la cabeza. Entonces, con la meditación lo que haces es acallar tus pensamientos, centrarte en ti mismo, y cuando tienes mucho silencio en tu interior y mucho silencio en tu exterior, eres capaz de escuchar a Dios y sentirlo y sentir su fuerza.
bueno, esta es mi historia. Seguiré contando más cosas, más anécdotas que me están pasando una vez que he conseguido este triángulo y escuchar a Dios. Ahora mismo la felicidad, la paz, la alegría, ahora no concibo el no creer en Dios. O sea, yo he estado toda mi vida, 49 años, sin creer en Dios. Y ahora, hace 10 días que creo en Dios, todos los días me santiguo dándole gracias a Dios por su ayuda, por haberme dado este regalo que encima yo no se lo pedí. Y es que eso es lo que me sorprende. Yo no sé si soy merecedor de su ayuda. Ha tenido una paciencia infinita conmigo. Pero a lo mejor él pensaba que sí era merecedor de eso. Y bueno, y os contaré más cosas de lo que me ha pasado. Bueno, estar atentos a mi canal y os seguiré contando más cosas. Venga, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Adiós.